Cuando un millonario se cruza con una niña de dedos lastimados y la mirada cansada de quien ya ha visto demasiado sufrimiento. No vas a creer lo que sucede cuando él compra una simple rosa y se da cuenta de que, detrás de ese gesto inocente, se esconde una historia marcada por el dolor, la explotación y el abandono. Forzada por su tía cruel a vender flores en las calles, ya había perdido la esperanza. Hasta ese momento, lo que parecía ser un día triste más, se transforma en un punto de inflexión cuando el millonario toma una actitud inesperada y conmovedora que lo cambia todo. Un giro impactante te espera en esta historia real y conmovedora de rescate, justicia y un nuevo comienzo. No te detengas ahora. El final tocará tu corazón profundamente. Comenta lo que piensas que va a pasar, si harías lo mismo en esta situación, y no olvides contarme desde dónde estás viendo este video. Dale me gusta y suscríbete para apoyar mi trabajo. El sol de marzo golpeaba implacable el asfalto de la avenida Juárez cuando Lupita sintió los dedos palpitar una vez más. A sus 9 años, sus pequeñas manos ya estaban marcadas por cicatrices y finas y profundas, hechas por las espinas de las rosas mal podadas que cargaba en una canasta de mimbre desgastada. La sangre seca debajo de las uñas contaba una historia que ni siquiera sabía cómo expresar. Una historia de dolor silencioso que había comenzado 6 años antes, cuando su madre se fue para siempre. La niña caminaba entre los coches, parados en el tráfico, sus pies descalzos pisando el asfalto caliente, mientras el olor a escape, mezclado con el sudor, le quemaba las fosas nasales. Rosa, joven, rosa para la novia, murmuraba con la voz ronca, casi inaudible entre las bocinas y el ruido de los motores. La mayoría de los conductores ni siquiera la miraban. Algunos bajaban la ventana solo para gritar, «¡Lárgate de aquí, niña!», haciéndola retroceder asustada. Era así todos los días, desde que cumplió 6 años. Doña Chole, su tía de 1942 años, la empujaba fuera de casa temprano con una orden que ya se había vuelto rutina. Solo vuelve cuando vendas todo. Y si no vendes, duermes en la calle. La mujer cerraba la puerta de golpe, dejando a Lupita sola en el mundo, cruel de las calles de la Ciudad de México, donde cada esquina traía un nuevo miedo y cada persona representaba una posible amenaza. La casa donde vivían estaba en la parte trasera de una vecindad en Tepito, un lugar donde el sol rara vez entraba y la esperanza parecía haberse olvidado hace mucho tiempo. Doña Chole nunca había querido hijos, mucho menos una sobrina huérfana, que lloraba todas las noches por no entender por qué la vida dolía tanto. Para ella, Lupita no era más que una carga, un recordatorio constante de la hermana que había muerto y dejado esa responsabilidad no deseada en sus manos. En esa tarde específica, una llovizna comenzó a caer, transformando las calles en espejos traicioneros. Lupita miró su canasta. Todavía quedaban 12 rosas y el día ya estaba llegando a su fin. El miedo de volver a casa sin haber vendido todo le hacía sentir un nudo en el estómago. Sabía que doña Chole se enfurecería, y cuando se enfurecía, las consecuencias siempre eran dolorosas. Fue entonces cuando vio el coche negro lujoso parado en el semáforo. Dudó por un momento, observando a través del cristal polarizado. Normalmente evitaba coches así. Los dueños solían ser más groseros, más impacientes, pero no tenía elección. Necesitaba vender esas rosas. Se acercó despacio, golpeando suavemente el cristal. Para su sorpresa, este bajó unos centímetros, revelando a un hombre de cabello canoso y mirada cansada. Había algo diferente en esos ojos. No era la indiferencia habitual, ni la irritación que estaba acostumbrada a ver.
«¿Rosa, señor?», preguntó tímidamente, levantando una de las en flores. El hombre la observó por un largo momento. No eran solo sus ojos los que eran diferentes. Toda su postura parecía más gentil, menos amenazadora que los otros. Don Rafael Aguirre tenía 61 años y cargaba en las facciones el peso de quien había perdido mucho en la vida. Empresario del ramo de la construcción, vivía aislado desde que su esposa falleciera 3 años antes, sumido en una soledad que parecía no tener fin. «¿Cuánto?», preguntó él, su voz baja y tranquila. «20 pesos, señor», respondió Lupita, preparándose mentalmente para la negociación que siempre venía después, cuando intentaban pagar menos de lo acordado. Pero don Rafael hizo algo inesperado. Sacó un billete de 500 pesos de la cartera y se lo extendió. «Quédate con el cambio», dijo simplemente, tomando una de las rosas. Lupita se quedó paralizada, mirando el billete en sus manos. Nunca había recibido tanto dinero de una sola vez. Sus manos temblaron tanto que casi dejó caer el billete. Cuando levantó los ojos para agradecer, se dio cuenta de que el hombre la observaba con una expresión extraña. No era lástima, sino algo que no conseguía identificar. «¿Quién te hizo esto?», preguntó don Rafael, señalando suavemente las marcas en sus manos. La pregunta la pilló completamente desprevenida. Nadie nunca le había preguntado por sus heridas. Nadie nunca se había importado. Abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. El semáforo se puso en verde y los coches detrás comenzaron a tocar la bocina impacientes. «Necesito irme», dijo don Rafael, pero continuó mirándola a través del espejo retrovisor mientras se alejaba. Lupita se quedó parada en la acera, aún sosteniendo el billete de 500 pesos sin poder creer lo que había sucedido. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la había mirado, realmente mirado, y hecho una pregunta que demostraba preocupación genuina. Cuando llegó a casa esa noche, doña Chole estaba esperando en la puerta, los brazos cruzados y el rostro contraído en una expresión de rabia. «¿Por qué tardaste tanto?», gritó antes incluso de que Lupita consiguiera explicar sobre el dinero. «Pensé que te habías escapado, malagradecida». Lupita intentó mostrar el billete, explicar que había vendido todas las rosas e incluso ganado extra, pero doña Chole no estaba interesada en explicaciones. «¡Mentirosa! Apuesto a que robaste esto de alguien», acusó, arrancando el dinero de las manos de la niña. «Ahora vas a aprender a no hacerme quedar como tonta». Sin más explicaciones, doña Chole arrastró a Lupita hasta el baño minúsculo y la empujó dentro, cerrando la puerta con llave por fuera. «Quédate ahí hasta mañana, para que aprendas a no preocuparme», gritó, sus pisadas pesadas alejándose por el pasillo. El baño era oscuro y apretado, con un olor a moho que hacía que Lupita sintiera náuseas. Se encogió en el rincón, abrazando las rodillas contra el pecho, intentando no llorar, pero las lágrimas vinieron igual, silenciosas y amargas. ¿Por qué justo el día en que algo bueno había sucedido, todo tenía que terminar en castigo? Mientras la noche avanzaba y la casa se quedaba en silencio, Lupita no conseguía parar de pensar en el hombre del coche negro. Había algo en sus ojos que ella nunca había visto antes, una gentileza que parecía genuina, una preocupación que no exigía nada a cambio. ¿Sería posible que existieran personas así en el mundo? Personas que se importaban con desconocidos heridos. Por primera vez en mucho tiempo, se durmió pensando en algo más allá del dolor. A la mañana siguiente, Lupita se despertó con el cuerpo dolorido y la garganta seca. Doña Chole la liberó del baño sin una palabra, solo señalando la cesta de rosas en el suelo. «Hoy vas a vender todo antes del mediodía o vas a dormir en la calle», amenazó,
empujando a la niña fuera de casa. Las calles parecían más hostiles esa mañana. El sol aún no estaba fuerte, pero ya hacía que Lupita sudara mientras caminaba por las aceras llenas de baches de Tepito hasta llegar al centro de la ciudad. Sus pies descalzos pisaban pedazos de vidrio y basura, pero ella ya había aprendido a ignorar el dolor. Había dolores peores en la vida. Cuando llegó al cruce de la Avenida Juárez, su corazón se aceleró. ¿Sería posible que el hombre del coche negro apareciera nuevamente? Personas como él no solían pasar por el mismo lugar dos veces. Las personas ricas tenían coches con choferes, rutas diferentes, vidas que no se cruzaban con las de niñas como ella. Pero entonces, como si fuera un milagro, el coche negro apareció nuevamente en el mismo semáforo. Lupita sintió sus manos temblar mientras se acercaba. Esta vez el cristal bajó completamente, revelando el rostro entero del hombre. Parecía menos cansado, pero aún había una tristeza profunda en sus ojos que ella reconocía. Era el mismo tipo de tristeza que veía en el espejo cuando conseguía encontrar uno. «Buenos días», dijo don Rafael, su voz aún más gentil que el día anterior. «¿Cómo están tus manos hoy?» Lupita miró sus propias manos, sorprendida de que él se acordara. Nuevos cortes se habían juntado a los antiguos, y algunos de los ferimentos de ayer se habían inflamado durante la noche. Están bien, señor», mintió, escondiendo las manos detrás de la espalda. Don Rafael frunció el ceño. «¿Puedo ver?» Reluctante, ella extendió las manos. Don Rafael las examinó con cuidado, sin tocarlas, pero con una expresión de genuina preocupación. «Esto necesita ser tratado, se puede infectar». «No hay problema, señor. Siempre se ponen así», dijo Lupita rápidamente, con miedo de que él pensara que ella estaba pidiendo ayuda. «No debería ser así. Ningún niño debería tener heridas como esas». Don Rafael abrió la puerta del coche. «Ven aquí. Quiero mostrarte una cosa». Lupita dudó. Doña Chole siempre decía que no debía entrar en coches de extraños, pero había algo en la mirada de aquel hombre que la hacía sentir segura, algo que ella no conseguía explicar. Despacio, se acercó al coche. Don Rafael cogió una pequeña caja de primeros auxilios que guardaba en la guantera y cuidadosamente limpió algunos de los cortes más profundos en las manos de Lupita. Ella se encogió al principio, esperando que doliera, pero él fue tan gentil que casi no sintió nada. «Listo», dijo él, aplicando curitas pequeñas en las heridas peores. «Ahora no va a doler tanto». Lupita miró sus manos vendadas, incrédula. Nadie nunca había cuidado de ella de aquella forma. Nadie nunca se había importado con su dolor. «Gracias, señor», susurró su voz casi inaudible. «¿Cuál es tu nombre?» «Lupita». «Lupita», repitió él como si estuviera memorizando. «Es un nombre bonito. Yo soy Rafael. Gracias por la curación, señor Rafael». Don Rafael sonrió. Una sonrisa triste pero genuina. «Escucha, Lupita, ¿tienes hambre?» La pregunta la pilló de sorpresa. Claro que tenía hambre. Estaba siempre con hambre, pero niños como ella no admitían eso a extraños. «No, señor», mintió, aunque su estómago eligió exactamente aquel momento para rugir alto. Don Rafael fingió no haber oído, porque estaba pensando en tomar un desayuno y sería bueno tener compañía. ¿Conoces algún lugar por aquí que sirva un pan dulce sabroso? Lupita sabía de un lugar, una panadería pequeña a 2 cuadras, de allí donde a veces los dueños le daban los panes que sobraban del día anterior. Pero nunca había entrado allí como cliente. «Está la panadería de Don Chente», dijo tímidamente. «Perfecto. ¿Vamos allá?» Durante la caminata hasta la panadería, don Rafael no hizo muchas preguntas.
Él parecía entender que ella era una niña que había aprendido a desconfiar de adultos y que presionar por información podría asustarla. En vez de eso, habló sobre cosas simples: el tiempo, los coches que pasaban, un perro que dormía en la acera. En la panadería, Lupita se quedó maravillada. Nunca había visto tantas opciones deliciosas en un solo lugar. Don Rafael pidió 2 conchas, 2 vasos de leche caliente y algunas frutas. Cuando se sentaron en la mesita pequeña en el fondo de la panadería, Lupita comió despacio, saboreando cada mordida como si fuera la última comida de su vida. ¿Vendes flores todos los días?, preguntó don Rafael casualmente. Lupita asintió, no queriendo hablar con la boca llena. ¿Y quién te cuida? Mi tía doña Chole, respondió ella, su voz quedando más baja al pronunciar el nombre. ¿Ella es buena? Lupita paró de masticar. ¿Cómo responder a esa pregunta? Doña Chole era la única familia que tenía. Sin ella sería echada a un orfanato o a las calles. Pero buena. No sabía lo que significaba tener a alguien bueno cuidando de ella. Ella me cuida, dijo finalmente. Don Rafael percibió la vacilación en la voz de la niña y no insistió en el asunto. En vez de eso, cambió de tema. ¿Te gusta dibujar? Los ojos de Lupita se iluminaron por primera vez. Sí, pero no tengo papel ni lápiz. ¿Qué tipo de cosas dibujarías si tuvieras? Casas bonitas, dijo ella sin vacilar, casas con jardín y con ventanas grandes que dejan el sol entrar y familias felices viviendo en ellas. La respuesta golpeó a don Rafael como un puñetazo en el estómago. Había tanto anhelo, tanta pureza en aquellas palabras. Él pensó en su propia casa, grande, lujosa, pero vacía y silenciosa desde que su esposa muriera. Pensó en cómo había desperdiciado años cerrándose en su dolor, mientras que en el mundo había niños como Lupita que soñaban solo con un lugar seguro para llamar hogar. «Tengo una idea», dijo él. «¿Qué te parece si te compro algunas rosas todos los días? Así no tienes que quedarte tanto tiempo en la calle». Lupita lo miró con desconfianza. «¿Por qué? Usted no necesita tantas rosas». «Tal vez necesite», respondió don Rafael, «o tal vez solo quiera ayudar a una amiga nueva». ¿Amiga? Sí, los amigos se ayudan, ¿no? Lupita nunca había tenido un amigo antes. No sabía cómo era tener a alguien que se importara con ella, sin exigir nada a cambio. La idea la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Cuando terminaron de comer, don Rafael compró todas las rosas de la cesta de Lupita, dándole dinero suficiente para que pudiera volver a casa temprano. «¿Hasta mañana?», preguntó él. «Hasta mañana», respondió ella, una pequeña sonrisa brotando en sus labios por primera vez en mucho tiempo. En los días siguientes, la rutina se repitió. Don Rafael aparecía a la misma hora, compraba las rosas, conversaba con Lupita y a veces la llevaba a tomar el desayuno. La niña comenzó a esperar ansiosamente por aquellos momentos que se volvieron la única parte buena de sus días. Pero el jueves, don Rafael llegó al cruce y Lupita no estaba allí. Esperó 1 hora, 2 horas, nada. Preocupado, bajó del coche y comenzó a buscarla. Fue entonces cuando encontró a don Chente, el dueño de la panadería. «¿La niña de las flores?», dijo el hombre cuando don Rafael preguntó por ella. «Ah, sí, ayer vi cuando su tía vino a buscarla. Estaba muy enojada, gritando que la niña tenía que aprender a trabajar derecho. Se la llevó, diciendo que iba a enseñarle responsabilidad». Don Rafael sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo había sucedido con Lupita y él necesitaba encontrarla. Pero ¿por dónde empezar? No sabía ni siquiera dónde ella vivía. Solo sabía que tenía una tía llamada Doña Chole y que vivía en algún lugar en Tepito. Decidió que no descansaría hasta encontrarla. Don Rafael pasó los 2 días siguientes recorriendo las calles de Tepito.
tocando de puerta en puerta, mostrando una foto de Lupita que había sacado discretamente durante uno de sus desayunos. La mayoría de las personas negaban con la cabeza, desinteresadas, pero algunas se acordaban de haber visto a la niña vendiendo flores por la región. Fue un vendedor de raspados quien finalmente le dio una pista concreta. «Ah, a esa niña. La conozco, sí, señor. Vive allá atrás de la vecindad de Doña Sebas, con su tía. Bien brava esa señora, la tía. Siempre anda gritándole a la niña». El corazón de don Rafael se aceleró mientras seguía las indicaciones hasta un callejón estrecho y mal iluminado. La vecindad era una construcción antigua y deteriorada, con varias familias apretujadas en cuartos pequeños. El olor a caño y humedad impregnaba el aire. En la parte trasera encontró una casita aún más pequeña, con la pintura descascarada y una puerta de madera que parecía a punto de caerse. Respiró hondo antes de tocar la puerta. Una mujer de apariencia cansada y expresión hostil abrió, observándolo de arriba abajo con desconfianza. «¿Usted es doña Chole?», preguntó don Rafael. «¿Quién pregunta?» «Mi nombre es Rafael. Conocí a su sobrina Lupita y estoy preocupado por ella. No la he visto en algunos días». Los ojos de doña Chole se entrecerraron peligrosamente. «Ah, ¿con qué es usted el señor que anda llenándole la cabeza a la niña con tonterías, haciéndola creer que no necesita trabajar duro? Yo solo quería ayudar. Ella es una niña, debería estar en la escuela, no vendiendo flores en la calle». Doña Chole rió con amargura. «¿Escuela? ¿Con qué dinero? Mire a su alrededor». «Señor, aquí no hay lujos de elección. Ella trabaja o no come». «Yo podría ayudar con eso. Podría pagar por sus estudios, por la comida». «¿A cambio de qué?», preguntó doña Chole, su voz cargada de sospecha. «Un hombre rico no hace nada gratis. ¿Qué quiere usted con ella?». La acusación golpeó a don Rafael como una bofetada. «No quiero nada. Solo me importa su bienestar». «Claro que le importa», dijo doña Chole sarcásticamente. «¿Puedo ver a Lupita?». «No puede, no. Está castigada, aprendiendo a no aceptar limosnas de extraños». «¿Castigada? ¿Qué tipo de castigo?». Doña Chole no respondió, pero don Rafael pudo oír un ruido débil viniendo de dentro de la casa, como si alguien estuviera moviéndose, en un espacio muy pequeño. «¿Está bien?», insistió. «Está aprendiendo y usted no va a interferir en eso. Lárguese de aquí antes de que llame a alguien». La mujer le cerró la puerta en la cara, pero don Rafael no se movió. Se quedó allí parado, escuchando, intentando detectar cualquier sonido que indicara que Lupita estaba bien. Lo que oyó lo dejó aún más preocupado. Era el sonido ahogado de alguien llorando. Esa noche, don Rafael no pudo dormir. Pensaba constantemente en Lupita, imaginando en qué condiciones estaría siendo mantenida. Decidió volver al día siguiente con una propuesta más concreta para doña Chole. Cuando regresó por la mañana, encontró a la mujer tendiendo ropa en el tendedero improvisado en el patio minúsculo. «¿Usted otra vez?», dijo ella sin ni siquiera voltearse. «Vine a hacerle una propuesta», dijo don Rafael. «Un trabajo para usted. Mi empresa necesita a alguien para limpieza. Le pagaría un salario justo, con seguro social». Doña Chole paró lo que estaba haciendo y se giró lentamente. «¿A cambio de qué?». «A cambio de que deje a Lupita ir a la escuela y que pare con los castigos». «¿Usted ni siquiera conoce bien a la niña y ya quiere mandar en cómo la crío?». «No quiero mandar en nada. Solo quiero que ella tenga una oportunidad». Doña Chole se quedó en silencio por un largo momento, claramente intentando decidir si la propuesta valía la pena. Finalmente suspiró. «¿Cuánto pagaría?». Don Rafael nombró un valor que hizo que los ojos de la mujer se abrieran de par en par.
Era 3 veces más de lo que ella conseguiría ganar en cualquier otro lugar con su falta de calificación. ¿Y cuándo podría empezar? Mañana, si quiere. Pero primero necesito ver a Lupita. Necesito saber que está bien. Doña Chole dudó, pero la necesidad financiera habló más alto. Está bien, pero solo 5 minutos. Ella lo condujo hasta la casa. Lo que don Rafael vio lo impactó profundamente. Lupita estaba acostada en un petate delgado en el suelo de un cuarto que apenas cabía una persona adulta. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar y había moretones morados en sus brazos. Cuando ella lo vio, intentó sonreír, pero era evidente que estaba débil y asustada. «Señor Rafael», ella susurró intentando sentarse. «Pensé que no iba a verlo más». «Jamás te abandonaría», respondió él, su voz embargada. «¿Cómo te estás sintiendo?» «Estoy bien», mintió ella, como siempre hacía cuando preguntaban sobre su condición. Don Rafael miró alrededor del ambiente claustrofóbico y después a doña Chole, que observaba la escena desde la puerta. «Ella necesita atención médica», dijo firmemente. «Ella está bien, solo está aprendiendo a comportarse». «Esto no es educación, es crueldad». «No venga a decirme cómo cuidar a mi familia», explotó doña Chole. «Usted no sabe lo que es criar a un niño sin tener dinero, sin ayuda de nadie». Don Rafael respiró hondo, intentando mantener la calma. Discutir no ayudaría a Lupita en aquel momento. «Está bien, vamos a seguir con el acuerdo. Usted empieza a trabajar mañana y Lupita vuelve a la escuela». «¿Y si ya no quiero ese acuerdo?» La pregunta tomó a don Rafael por sorpresa. «¿Cómo?» dice. «¿Y si creo que es mucha interferencia? ¿Y si decido que no lo quiero cerca?» Había algo en la voz de doña Chole que lo preocupó, una frialdad calculadora que no estaba allí antes. «Entonces hablaríamos sobre eso», respondió cautelosamente. «Oh», dijo doña Chole lentamente, «usted podría simplemente pagar por ella, hacer una propuesta mejor». La sangre de don Rafael se heló. «¿De qué está hablando? Usted quiere tanto cuidarla, ¿no es cierto? Quiere tanto jugar al padre. Entonces pague por eso. Deme una cantidad que me permita empezar una nueva vida en otro lugar y usted puede quedarse con ella». Lupita miró entre los dos adultos, no entendiendo completamente la conversación, pero sintiendo que algo terrible estaba siendo decidido sobre su futuro. «Usted está hablando de vender a una niña», dijo don Rafael incrédulo. «Estoy hablando de darle a ella una vida mejor y a mí una oportunidad de empezar de nuevo. Todos ganan». Don Rafael se sintió mareado. ¿Cómo alguien podía hablar tan casualmente sobre negociar con la vida de una niña? Pero entonces miró a Lupita, pequeña, frágil, claramente sufriendo en aquel ambiente, y se dio cuenta de que tal vez aquella fuera la única manera de sacarla de allí. «¿Cuánto?», preguntó, odiándose por hacer aquella pregunta. Doña Chole nombró una cantidad absurdamente alta, claramente probando hasta dónde él estaba dispuesto a ir. «Necesito pensarlo», dijo don Rafael. «Piénselo rápido. Otras personas pueden interesarse por una niña trabajadora como ella». La amenaza velada hizo que don Rafael se estremeciera. «Está bien, acepto. Entonces mañana vuelve con el dinero y la niña es suya. Pero quiero todo en efectivo y sin papeles. Esto aquí es entre nosotros». Cuando don Rafael salió de la casa aquella tarde, se sentía como si hubiera hecho un pacto con el diablo. Pero mirando hacia atrás y viendo a Lupita en la ventana pequeña, saludándolo tímidamente, supo que no había elección. Cualquier cosa era mejor que dejarla en manos de aquella mujer. A la mañana siguiente, don Rafael se despertó con un peso en el pecho que parecía querer aplastarlo. Había pasado la noche entera pensando en la decisión que había tomado, cuestionando si estaba haciendo lo correcto. ¿Cómo explicar al mundo que había comprado a una niña?
¿Cómo justificar un acto que, aunque movido por buenas intenciones, sonaba terrible cuando se decía en voz alta? Pero entonces pensaba en Lupita, en los moretones en sus brazos, en el miedo en sus ojos, en la forma resignada como aceptaba todo tipo de sufrimiento como si fuera natural. Y sabía que no tenía elección. A veces, hacer lo correcto exigía tomar decisiones que el mundo no entendería. Retiró el dinero en el banco, una cantidad que representaba buena parte de sus ahorros personales. El gerente lo miró con curiosidad cuando pidió todo en efectivo, pero no hizo preguntas. Hombres como don Rafael tenían el privilegio de la privacidad que el dinero compraba. Cuando llegó a la casa de doña Chole, encontró a la mujer esperando en la puerta, una maleta pequeña al lado. Lupita estaba sentada en el suelo al lado de ella, con una bolsa de plástico que aparentemente contenía todas sus pertenencias. «Llegó justo a tiempo», dijo doña Chole, extendiendo la mano. «El dinero». Don Rafael entregó el sobre, observando cómo los ojos de la mujer brillaron al ver los billetes. Ella los contó rápidamente, con la práctica de quien estaba acostumbrada a lidiar con cantidades pequeñas. «Perfecto», dijo ella guardando el dinero en la bolsa. Ahora ella es su problema. La frialdad con que se refirió a su propia sobrina hizo que don Rafael se sintiera mareado. «¿A dónde va a ir?» «Eso no le importa. Lo importante es que me voy de aquí y ustedes nunca más me van a ver». Lupita miraba a su tía con una expresión confusa. «Tía Chole, ¿va a volver?» «No, niña. Ahora vas a vivir con el señor Rafael. Va a ser mejor así. Pero, ¿y si no me porto bien? ¿Y si no le gusto?» Doña Chole no respondió. Simplemente cogió su maleta y comenzó a alejarse. Don Rafael observó a Lupita corriendo detrás de ella, intentando sujetar su mano. «Tía, espere. Prometo que voy a ser buena. Prometo que voy a vender todas las flores». Doña Chole se zafó de la mano de la niña sin ni siquiera voltear hacia atrás. «Olvídate de que existo, niña. Ahora es vida nueva para todos». Lupita se quedó parada en medio del callejón, viendo a la única persona que conocía como familia desaparecer en la curva de la calle. Don Rafael se acercó despacio, no queriendo asustarla aún más. «Lupita», dijo él suavemente, «¿vamos a casa?» ¿Ella no va a volver de verdad?», preguntó la niña, sus lágrimas comenzando a caer. «No, mi niña, pero eso no es culpa tuya. No hiciste nada malo. Entonces, ¿por qué se fue? ¿Por qué nadie nunca se queda conmigo?». La pregunta partió el corazón de don Rafael. ¿Cómo explicar a una niña de 9 años la crueldad y la indiferencia de los adultos? ¿Cómo hacerla entender que había personas en el mundo que simplemente no sabían amar? «Yo me voy a quedar», dijo él, arrodillándose frente a ella. «Te prometo que me voy a quedar». Lupita lo miró con desconfianza. «¿Por cuánto tiempo?» «Para siempre, si quieres». «¿Por qué? ¿Por qué le importo?». Era una pregunta que don Rafael no sabía responder completamente. Había algo en Lupita que lo conmovía profundamente. Tal vez fuera su fuerza silenciosa, su capacidad de soportar tanto sufrimiento sin perder completamente la esperanza. O tal vez fuera simplemente el hecho de que, desde que su esposa muriera, él se había sentido completamente solo en el mundo, y cuidar de aquella niña le daba un propósito que hacía mucho había perdido. «Porque merece ser cuidada», dijo finalmente, «porque todo niño merece tener a alguien que se preocupe por él». El camino hacia la casa de don Rafael fue silencioso. Lupita observaba todo por la ventana del coche, sus ojos agrandados al ver barrios que claramente nunca había visitado. Cuando llegaron a la casa, una construcción grande y elegante en Polanco, ella se quedó paralizada en la puerta. «¿Aquí es donde vive usted?», preguntó ella, incrédula. «Aquí es donde vivimos nosotros ahora», corrigió don Rafael.
La casa era realmente impresionante. 2 pisos, jardín bien cuidado, muebles caros y espacios amplios que parecían interminables para una niña acostumbrada a vivir en cuartos estrechos. Pero también era silenciosa de más, fría de más. No parecía un hogar. Parecía un museo donde las personas existían sin realmente vivir. Don Rafael le mostró el cuarto que había preparado a las prisas. Había comprado una cama nueva, algunos juguetes, ropa que imaginó que le quedarían bien. Pero cuando Lupita entró en el cuarto, no demostró la alegría que él esperaba. En vez de eso, ella parecía asustada. ¿Todo esto es mío?, preguntó ella, tocando la colcha nueva con miedo de ensuciarla. Todo tuyo. ¿Y si rompo algo? ¿Y si no lo cuido bien? No va a pasar nada. Son solo cosas, Lupita. Tú eres más importante que cualquier objeto en esta casa. Pero Lupita claramente no creía en eso. Había aprendido que todo en la vida tenía un precio, que cada error era castigado, que cada bondad escondía una expectativa de retribución. Esa noche, don Rafael preparó una cena sencilla, intentando hacer que Lupita se sintiera como en casa. Pero ella apenas tocó la comida, comiendo solo pequeñas porciones como si no tuviera derecho a más. «Puedes comer a gusto», dijo él. «Hay bastante comida». «No quiero desperdiciar», respondió ella. «No es desperdicio, es para ti». Pero Lupita continuó comiendo como si cada bocado fuera un favor que no merecía. A la hora de dormir, don Rafael la arropó en la cama nueva, pero percibió que ella estaba rígida, tensa, como si estuviera esperando que algo malo sucediera. «¿Todo está bien?», preguntó él. «¿Me va a pegar si me hago pipí en la cama?», preguntó ella en voz baja. La pregunta lo devastó. «Jamás. Yo nunca te voy a pegar, Lupita. No importa lo que suceda». «¿Y si rompo algo sin querer?». «Tampoco». «¿Y si lloro mucho por la noche?». «Tampoco. Puedes llorar siempre que necesites». Lupita lo miró por un largo momento, como si estuviera intentando determinar si podía confiar en aquellas palabras. Finalmente cerró los ojos, pero don Rafael podía ver que ella no estaba realmente relajada. Durante la noche, él la oyó llorar, un llanto ahogado, como si ella estuviera intentando no hacer ruido. Cuando fue a verificar, la encontró enrollada en una bola en el rincón de la cama, temblando. «¿Qué pasa, mi niña?», preguntó él, encendiendo la luz. «Tuve una pesadilla», susurró ella. «¿Quieres contarme sobre ella?». «Soñé que usted se arrepentía y me devolvía con mi tía Chole. Solo que ella ya no quería recibirme y me dejó en la calle». Don Rafael sintió su corazón partirse. «Eso nunca va a suceder, Lupita, te lo prometo». «¿Cómo puede estar seguro? Porque yo te elegí. Y cuando elegimos a alguien para amar, no nos rendimos. Aún si soy difícil, aún si no sé cómo ser una niña de casa rica, especialmente entonces, no necesitas ser diferente de lo que eres. Ya eres perfecta». Pero Lupita claramente no creía en eso. Los días siguientes fueron una montaña rusa de pequeños progresos y grandes retrocesos. Ella rompió un vaso accidentalmente y se tiró al suelo, esperando ser castigada. Cuando don Rafael simplemente limpió los pedazos y dijo que no pasaba nada, ella se quedó confundida por horas. Ella no sabía cómo jugar. Cuando don Rafael le dio papel y lápices de colores, ella se quedó paralizada, con miedo de desperdiciar el material. Necesitó de ánimo constante para hacer el primer trazo, y entonces estaban los terrores nocturnos. Casi todas las noches, ella se despertaba gritando, reviviendo memorias de castigos y abandonos. Don Rafael siempre corría para consolarla, pero podía ver que ella estaba luchando contra años de trauma que no desaparecerían fácilmente. Fue en una de esas noches, cuando ella despertó particularmente agitada, que Lupita finalmente comenzó a hablar sobre su vida anterior. «Mi tía Chole decía que yo maté a mi mamá»,
susurró ella en la oscuridad. Decía que si yo no hubiera nacido, mi mamá todavía estaría viva. Don Rafael sintió una rabia profunda crecer en su pecho. Eso no es cierto, Lupita. Tu mamá murió porque se enfermó, no por tu culpa. Pero, ¿y si es verdad? ¿Y si de verdad soy una persona mala que mata a las personas que ama? No eres una persona mala. Eres una niña que ha pasado por cosas terribles, pero eso no te hace mala. Pero don Rafael se dio cuenta de que tendría mucho trabajo por delante. Lupita había sido condicionada a creer que era una carga, una maldición para cualquiera que se acercara a ella. Desconstruir esa creencia llevaría tiempo, paciencia y mucho amor. Lo que él no imaginaba era que la mayor prueba de su determinación aún estaba por venir. Pasaron 3 meses desde que Lupita empezó a vivir con don Rafael. Lentamente, muy lentamente, ella comenzó a abrirse. Descubrió que le gustaba dibujar. Sus creaciones retrataban siempre casas coloridas, con jardines floridos y familias sonriendo. Aprendió a comer sin culpa, aunque aún guardaba comida escondida en el cuarto, por si la necesitara más tarde. Y lo más importante, comenzó a confiar en que don Rafael no la abandonaría. La escuela fue un desafío completamente diferente. Don Rafael la matriculó en una institución particular cercana a su casa, esperando que ella se adaptara bien. Pero Lupita llegaba allá todos los días, como si estuviera entrando en territorio enemigo. Las otras niñas notaron inmediatamente que ella era diferente. Su ropa, aunque nueva y cara, parecía incómoda en su cuerpo delgado. Ella no sabía jugar los mismos juegos, no conocía los mismos programas de televisión, no entendía las referencias que las otras niñas hacían sobre vacaciones, regalos o fiestas de cumpleaños. ¿Por qué nunca has tenido fiesta de cumpleaños?, preguntó Melissa, una compañera de clase durante el recreo. Porque no sabía que existía eso, respondió Lupita honestamente. Las niñas rieron no con maldad, sino con la incredulidad típica de la infancia. Todo el mundo sabe lo que es una fiesta de cumpleaños, dijo otra compañera. Lupita se alejó sintiendo el rostro arder de vergüenza. ¿Cómo explicar que a los 9 años estaba descubriendo conceptos básicos de la infancia que todas las otras niñas consideraban obvios? La maestra Carmen, percibía que Lupita era diferente, pero no sabía cómo ayudar. La niña era inteligente. Rápidamente aprendió a leer y mostraba talento excepcional para el dibujo. Pero era imposible ignorar las señales de que había algo malo en su pasado. Lupita se sobresaltaba cuando alguien levantaba la voz. Lloraba silenciosamente cuando cometía errores, como si esperara un castigo. Y siempre preguntaba si podía hacer las cosas más simples. ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo tomar agua? ¿Puedo sentarme aquí? Fue durante una clase de educación física que todo se derrumbó. Las niñas estaban jugando quemados, cuando la pelota golpeó a Lupita con fuerza en el brazo. Automáticamente ella se tiró al suelo, cubriendo la cabeza con las manos y gritando: ¡Perdón! ¡Perdón! Yo no quería, por favor, no me peguen. El silencio que se siguió fue ensordecedor. Todas las niñas pararon de jugar y se quedaron mirando a Lupita, que continuaba encogida en el suelo, temblando violentamente. La maestra de educación física, la maestra Rita, se acercó despacio. Lupita, todo está bien. Fue solo un accidente en el juego. Nadie te va a lastimar. Pero Lupita no conseguía parar de temblar. Estaba reviviendo años de castigos físicos, de dolor que venía siempre después de cualquier tipo de accidente o error. La maestra Carmen fue llamada y junto con la coordinadora intentaron calmar a Lupita, pero fue solo cuando llamaron a don Rafael que ella comenzó a tranquilizarse. «Papá», susurró ella cuando don Rafael llegó a la escuela y se arrodilló a su lado. Era la primera vez que lo llamaba así, y el impacto de la palabra lo golpeó como un rayo. «Estoy aquí, mi niña. Todo está bien. ¿No me van a echar por haber gritado?» «No, nadie te va a echar. Vamos a casa».
En el camino de vuelta, don Rafael intentó conversar con ella sobre lo que había sucedido, pero Lupita estaba cerrada, perdida en sus propios pensamientos. Cuando llegaron a casa, ella corrió para el cuarto y se encerró. Don Rafael se quedó del lado de fuera de la puerta oyéndola llorar, sintiéndose completamente perdido. ¿Cómo ayudar a una niña que cargaba tantas heridas invisibles? ¿Cómo curar traumas que él ni siquiera comprendía completamente? Fue entonces cuando decidió buscar ayuda profesional. Marcó una cita con una psicóloga infantil, la doctora Beatriz, que había sido recomendada por un amigo médico. Lupita presenta señales claras de trastorno de estrés postraumático, explicó la psicóloga después de algunas sesiones con la niña. Ella ha sido condicionada a esperar castigo por cualquier error, por menor que sea. Su reacción en la escuela fue un flashback. Ella no estaba más en el juego, estaba reviviendo abusos pasados. ¿Cómo puedo ayudarla?, preguntó don Rafael. Paciencia, mucho amor y terapia regular. Ella necesita aprender que está segura ahora, pero eso lleva tiempo, años probablemente. ¿Y si no lo consigo? ¿Y si no soy suficiente para ella? La doctora Beatriz sonrió gentilmente. Por lo que veo, usted ya está siendo más que suficiente. Ella lo llamó papá hoy, ¿no es cierto? Eso es un gran progreso. En los meses siguientes, don Rafael se dedicó enteramente a ayudar a Lupita. Redujo sus horas de trabajo, contrató una tutora particular para ayudarla con los estudios en casa cuando los días en la escuela quedaban difíciles de más, y comenzó a participar de las sesiones de terapia junto con ella. Lentamente, Lupita comenzó a florecer. Sus dibujos quedaron más alegres, con menos casas cerradas y más jardines abiertos. Ella comenzó a sonreír más, a hacer preguntas sobre el mundo, a demostrar curiosidad típica de una niña. Pero fue cuando las cosas parecían estar mejorando que la pesadilla verdadera comenzó. Todo comenzó con una llamada anónima al DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Alguien había denunciado que una niña estaba siendo mantenida ilegalmente por un hombre que no tenía relación familiar con ella. La denuncia sugería posible secuestro y explotación. Cuando la trabajadora social apareció en la puerta de don Rafael, él inicialmente no se preocupó. Tenía certeza de que todo se aclararía rápidamente. Al final, estaba cuidando de Lupita con todo el amor y dedicación posible. «¿Señor Rafael Aguirre?», preguntó la mujer, mostrando su identificación. «Soy Sandra Olvera, del DIF. Necesito hablar con usted sobre la niña Lupita que vive aquí». «Claro, entre. ¿Quiere hablar con ella también?». «En realidad necesito llevarla con nosotros para una verificación». La sangre de don Rafael se heló. «¿Cómo dice llevarla?». «Recibimos una denuncia de que la niña está siendo mantenida aquí sin autorización legal. Hasta que aclaremos la situación, ella quedará bajo custodia del Estado». «Pero eso es absurdo. Yo la cuido desde hace meses. Ella está bien, está feliz». «Señor, entiendo su posición, pero necesito seguir el protocolo. ¿Dónde está la niña?». Lupita apareció en lo alto de la escalera, claramente asustada, con las voces alteradas. Cuando vio a la mujer extraña, su rostro empalideció. «Papá, ¿qué está pasando?». La palabra «papá» no pasó desapercibida por la trabajadora social, que anotó algo en su planilla. «Lupita, mi niña», dijo don Rafael, intentando mantener la voz calma. «Esta señora necesita hablar con nosotros sobre algunos documentos». Pero Lupita, con el instinto agudizado de quien había vivido años en situaciones inestables, percibió que algo estaba muy mal. «¿Me van a llevar?», preguntó, su voz comenzando a temblar. «No te preocupes, mi niña», dijo Sandra. «Vamos».
solo para un lugar seguro mientras verificamos tu situación. ¡No!, gritó Lupita corriendo escalera abajo y agarrándose a la pierna de don Rafael. «Yo no me quiero ir. Por favor, papá, no dejes que me lleven». «Señor, esto está siendo difícil para todos. Si usted coopera, será mejor para la niña». Don Rafael miró a Lupita agarrada a él con desesperación y sintió su mundo derrumbarse. ¿Cómo explicar que había comprado a la niña de su tía? ¿Cómo justificar una transacción que, por más bien intencionada que fuera, parecía terrible cuando se decía en voz alta? «Yo puedo explicar todo», dijo él. «Solo necesito tiempo para reunir los documentos». «Usted tendrá tiempo para explicar, pero la niña necesita venir con nosotros ahora». Fue entonces que don Rafael percibió que había cometido un error terrible. En su prisa para salvar a Lupita, no había pensado en las consecuencias legales de sus acciones. No había documentos oficiales, no había proceso de adopción, no había nada que probara que él tenía derecho legal de cuidarla. «Por favor», imploró él, «deje que se quede una noche más. Mañana yo resuelvo todo el papeleo». «Señor, no puedo hacer eso. La niña necesita venir con nosotros ahora». Lupita comenzó a gritar, agarrándose a don Rafael con tal desesperación que Sandra tuvo que llamar refuerzos. Cuando llegaron 2 funcionarios más del DIF, don Rafael supo que había perdido. «Papá, no me abandones», gritaba Lupita mientras intentaban separarla de él. «Por favor, prometo que voy a ser buena. Prometo que no voy a dar trabajo». «No es sobre que seas buena», dijo don Rafael, lágrimas escurriendo por su rostro. «Eres perfecta. Yo voy a buscarte, te lo prometo». Pero sus palabras se perdieron en los gritos desesperados de Lupita mientras la cargaban hacia afuera de la casa. La última cosa que don Rafael vio fue el rostro de la niña en la ventana del coche, sus lágrimas empañando el vidrio, sus manos pequeñas golpeando el vidrio como si aún pudiera volver para él. Los meses que se siguieron fueron los más sombríos de la vida de don Rafael. Lupita fue llevada a un albergue municipal, donde quedó completamente cerrada, rehusándose a hablar con cualquier persona. Don Rafael contrató a los mejores abogados, pero el proceso legal parecía un laberinto imposible de navegar. Lo peor de todo fue descubrir quién había hecho la denuncia anónima. A través de contactos e investigación particular, don Rafael descubrió que había sido doña Chole. La mujer, que había gastado rápidamente el dinero recibido, había vuelto a la Ciudad de México y quedado furiosa al descubrir que Lupita estaba viviendo una vida confortable mientras ella continuaba en la miseria. «Ella no merece esa vida», dijo doña Chole al investigador particular que don Rafael contrató. «Siempre fue una niña problemática. Ese hombre está siendo engañado». Las acusaciones de doña Chole eran graves. Ella alegaba que don Rafael había secuestrado a Lupita, que había falsificado documentos, que tenía intenciones dudosas con la niña. Peor aún, ella había convencido a algunos vecinos de la antigua vecindad a testificar contra don Rafael, ofreciendo pequeñas cantidades de dinero por sus testimonios. Mientras tanto, Lupita se consumía en el albergue. Las trabajadoras sociales relataban que ella pasaba días enteros en silencio, dibujando obsesivamente casas vacías y figuras solitarias. Se rehusaba a comer adecuadamente y se despertaba todas las noches gritando. «Ella pide por su papá constantemente», dijo una de las cuidadoras a don Rafael durante una de las raras visitas supervisadas que eran permitidas. Pero cuando preguntamos sobre su familia, ella queda completamente muda. Durante esas visitas, Lupita se agarraba a don Rafael como si él fuera a desaparecer en cualquier momento. «¿Cuándo puedo ir a casa?», preguntaba siempre, y don Rafael no sabía qué responder. «Estoy haciendo todo lo que puedo», prometía él, aunque por dentro sintiera que estaba fallándole nuevamente. El proceso legal se arrastraba sin fin.
El juez responsable por el caso, el licenciado Mauricio Santos, era conocido por su rigidez y desconfianza en relación a hombres solteros que querían adoptar niños. Los abogados de don Rafael sabían que sería una batalla difícil. La situación es complicada, explicó el licenciado Ricardo, el abogado principal. Técnicamente, lo que usted hizo puede ser interpretado como compra de menores. Aunque sus intenciones fueran buenas, la ley es clara sobre este tipo de transacción. Pero ¿y el bienestar de Lupita? Ella estaba sufriendo abusos. Yo la salvé. Yo entiendo, Rafael. Pero el sistema legal no funciona basado en intenciones. Necesitamos de pruebas concretas de los abusos y necesitamos desacreditar el testimonio de doña Chole. Fue entonces que sucedió algo inesperado. Durante una de las sesiones de terapia en el albergue, Lupita finalmente comenzó a hablar, pero no fue con palabras, fue a través de dibujos. Ella dibujó escenas detalladas de su vida con doña Chole. Ella encerrada en el baño, durmiendo en el petate, con moretones por el cuerpo. La psicóloga del albergue, la doctora Luciana, quedó impactada con la precisión y el detalle de los dibujos. Estas son memorias muy específicas, ella dijo a la trabajadora social responsable por el caso. Ninguna niña inventaría detalles tan consistentes, pero el testimonio de una niña traumatizada, expresado a través de dibujos, no sería suficiente para revertir el proceso. Era necesario más. Fue entonces que don Rafael recibió una llamada inesperada. Era don Chente, el dueño de la panadería donde él y Lupita solían desayunar. Señor Rafael, supe de lo que está pasando con la niña, dijo el hombre. A mí no me gusta meterme en asuntos ajenos, pero no puedo quedarme callado viendo una injusticia. ¿Qué quiere decir? Aquella mujer, la tía de la niña, ella vino aquí varias veces. Primero ofreciendo a la niña para trabajar en la panadería a cambio de comida. Después, cuando usted comenzó a aparecer con ella, ella quedó furiosa. Dijo que usted estaba echando a perder a la niña, que estaba haciéndola creerse demasiado importante. El corazón de don Rafael se aceleró. ¿Puede testificar eso? Puedo. Y hay más. Ella ofreció a la niña a otros hombres también. Dijo que Lupita era buena trabajadora y que por un precio justo, cualquiera podría quedarse con ella. La revelación fue como un rayo de esperanza. Don Chente no era el único testigo. Otros comerciantes de la región comenzaron a manifestarse, contando historias similares sobre doña Chole intentando vender a Lupita para diferentes personas. Pero el giro real vino cuando la nueva trabajadora social del caso, Yuna Ferrer, comenzó a investigar más profundamente. Diferente de Sandra, que había sido transferida, Yuna era una profesional experimentada e intuitiva. Hay algo extraño en los testimonios contra el señor Rafael, ella dijo a su supervisora. Las fechas no encajan, los detalles son inconsistentes, y todos los vecinos que testificaron contra él viven en la misma calle y son conocidos por aceptar pequeños pagos por favores. Yuna también notó algo que los otros habían perdido. Durante todas las visitas supervisadas, Lupita demostraba ansiedad de separación típica de niños que habían formado vínculos saludables de apego. Ella no mostraba señales de miedo o trauma relacionados a don Rafael. Muy por el contrario. Esta niña ama a este hombre, ella dijo a la doctora Luciana. No es miedo lo que ella siente, es amor genuino y miedo al abandono. Fue Yuna quien sugirió un abordaje diferente. En vez de enfocar en lo que don Rafael había hecho de errado, ¿por qué no investigar lo que doña Chole había hecho de errado? La investigación reveló un patrón perturbador. Doña Chole había intentado vender a Lupita para al menos 3 hombres diferentes a lo largo de los años.
Había registros de vecinos que habían llamado a la policía por causa de gritos viniendo de su casa. Había incluso un reporte médico de cuando Lupita fue llevada al centro de salud con sospecha de desnutrición 2 años antes. ¿Cómo es que estos reportes no aparecieron en el proceso inicial?, preguntó Yuna indignada. Porque nadie los buscó, admitió Sandra, la trabajadora social anterior. Cuando llegó la denuncia, enfocamos solo en las acusaciones contra el señor Rafael. Armada con estas nuevas evidencias, Yuna solicitó una audiencia con el juez. Pero antes de eso, ella hizo algo que cambiaría todo. Pidió a Lupita que escribiera una carta. «Puedes escribir cualquier cosa que quieras», dijo ella a la niña. «Sobre cómo te sientes, sobre lo que quieres, nadie te va a juzgar». Lupita tomó el papel y comenzó a escribir. Sus palabras eran simples pero devastadoras. «Yo quiero irme a casa, yo quiero a mi papá. Él nunca me pegó, él nunca me dejó con hambre, él me enseñó que yo soy importante. Mi tía Chole decía que yo era una basura, pero mi papá Rafael dice que yo soy especial. Por favor, déjenme ir a casa. Prometo que voy a ser buena. Yo solo quiero a mi papá». Cuando el licenciado Mauricio leyó esta carta durante la audiencia, algo en su expresión cambió. Él miró a don Rafael, después a Lupita, que estaba sentada al lado de Yuna, y finalmente a doña Chole, que había sido citada a comparecer. «Señora Chole», dijo el juez, ¿puede explicar por qué intentó vender a su sobrina para múltiples personas? Doña Chole empalideció. Yo nunca hice eso. Eso es mentira. Tenemos testigos, tenemos evidencias y tenemos un patrón de negligencia que se remonta a años. La audiencia, que debería ser sobre las acusaciones contra don Rafael, rápidamente se transformó en una investigación sobre doña Chole. Cuando fue confrontada con todas las evidencias, ella finalmente confesó. «Yo no quería a la niña», gritó ella. «Nunca quise. Ella me fue aventada cuando mi hermana murió. Yo hice lo mejor que pude». «¿Su mejor incluía intentar venderla?», preguntó el juez, su voz fría. «Él pagó por ella», acusó doña Chole, apuntando hacia don Rafael. «Si es crimen vender, ¿por qué no es crimen comprar?». El juez miró a don Rafael. «Señor Aguirre, ¿es verdad que usted pagó por la guarda de la niña?». Don Rafael respiró hondo. Había llegado el momento de la verdad. «Sí, señoría. Yo pagué, pero no compré una niña. Yo pagué para sacarla de una situación de abuso y negligencia. Fue la única forma que encontré de salvarla». «¿Y qué pretende hacer ahora?». «Adoptarla legalmente, darle el hogar que ella merece, amarla como un padre debe amar a una hija». El juez quedó en silencio por un largo momento. Entonces miró a Lupita. «¿Y tú, niña? ¿Qué quieres?». Lupita se levantó, temblando, pero con determinación. «Yo quiero a mi papá. Yo quiero ir a casa». «¿Y si yo digo que puedes escoger cualquier familia? ¿Una familia nueva con una mamá y un papá jóvenes?». «Yo ya tengo un papá», dijo Lupita mirando a don Rafael. «Él me escogió cuando nadie más me quería. Ahora yo lo escojo a él también». El juez suspiró.